Bienvenidos a la presentación de mi investigación titulada Efectos de una intervención grupal breve basada en Mindful Self-Compassion sobre la autocrítica rumiativa, la autocompasión y los síntomas emocionales en mujeres que presentan insatisfacción corporal. Quisiera iniciar comentando cómo la preocupación con respecto al peso y la forma del cuerpo son temas que se hacen cada vez más frecuentes en nuestra población, especialmente en mujeres jóvenes, pues los estudios han demostrado que son más propensas a desarrollar alteraciones relacionadas a la imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria en comparación con los hombres, con quien se mantiene una proporción de 1 a 10. Y esto obviamente tiene un impacto negativo a nivel físico, psicológico y social. De acuerdo con las cifras a nivel mundial, se estima que entre el 1 al 4% de la población mundial tiene un diagnóstico de trastorno alimenticio, siendo el 3,2% mujeres con edades entre 18 y 30 años, y las investigaciones han reconocido algunos factores de riesgo para el desarrollo de dichas alteraciones, tales como el ser una mujer joven, participar de actividades que le dan importancia al aspecto físico, tener antecedentes de trastornos alimenticios en la familia y presentar un nivel significativo de insatisfacción corporal. Además de esto, la insatisfacción corporal se ha relacionado con otros procesos transdiagnósticos, como lo es el afecto negativo, la inflexibilidad psicológica, la autocrítica y el pobre control de impulsos. Recientemente, las intervenciones basadas en mindfulness y autocompasión han cobrado más importancia, pues se han demostrado que dichas intervenciones tienen beneficios en cuanto a indicadores de salud y funcionamiento psicológico, y además las intervenciones basadas en la autocompasión han mostrado que tienen una relación inversamente proporcional con los indicadores de psicopatología y sintomatología emocional. Es por ello que dicha investigación eh, pues se realizó utilizando un diseño experimental con un diseño de caso único de líneas de base múltiples entre sujetos, y se implementó un esquema de aleatorización regularizada. Dicho esquema consistió en establecer el número de datos necesarios a recoger durante las líneas de base para posteriormente asignar de manera aleatoria a las participantes a cada condición de línea de base distinta. Para esta investigación participaron 8 mujeres mayores de edad con puntuaciones significativas de insatisfacción corporal y síntomas emocionales. Y en cuanto a los criterios de exclusión, se tuvo en cuenta que no tuvieran antecedentes de trastorno psiquiátrico, déficit cognitivo, que no presentaran ideación suicida activa y que no estuvieran recibiendo tratamiento psicológico o farmacológico de manera simultánea. Se utilizaron algunos instrumentos como lo fue el cuestionario de insatisfacción corporal, la escala de autocrítica rumiativa, la escala de autocompasión, el DAS-21 para la sintomatología emocional, y se diseñó un automonitoreo de conductas en el que se utilizaron ciertos reactivos de las escalas de autocrítica y de autocompasión con el resultado a pensamientos que generan vergüenza, así como la presencia de patrones de pensamiento repetitivos autocríticos y la ocurrencia de respuestas autocompasivas ante el malestar emocional. En cuanto al procedimiento, esta investigación se realizó en 5 fases. Una fase inicial en la que se prepararon las sesiones del protocolo. Para esta investigación se utilizó una adaptación del protocolo original, y en dicha adaptación se establecieron 4 sesiones en modalidad sincrónico remoto y grupal. La segunda fase, en la que se recogen las muestras, se hace toda la firma de los consentimientos informados y se establecen las líneas de base. La tercera fase se inicia con la aplicación de la intervención, 4 sesiones, cada una con objetivos puntuales, y en las que se trabajaban ejercicios experienciales, ejercicios informales y formales de meditación, y además psicoeducación en conceptos teóricos. La cuarta fase, en la que se hace la recolección de medidas de seguimiento con la aplicación post de los instrumentos, y una quinta fase en la que se hace el análisis de los datos y la interpretación. En cuanto a los resultados a nivel descriptivo, como se puede evidenciar, se identifica en la totalidad de las participantes niveles significativos de insatisfacción corporal, además de niveles elevados de autocrítica rumiativa, con también bajos niveles de autocompasión, y en términos de síntomas emocionales, indicadores significativos de sintomatología emocional, tanto de depresión como de ansiedad y estrés.
Además de esto, se realizó una inspección visual con la elaboración de gráficas de las medidas repetidas de repertorios de autocrítica y de autocompasión. En cuanto a los cambios intrafase, se pueden observar que para los repertorios de autocrítica, pues se presentan líneas de base con patrones que tienden a la estabilidad. Algunos participantes presentan patrones cíclicos con variaciones constantes de signos contrarios. Sin embargo, la diferencia entre los datos no supera los 3 puntos. Para algunas participantes se identifican líneas de base sin ningunos cambios que se mantienen estables a lo largo del tiempo, y esto sucede tanto en los repertorios de autocrítica como en los de autocompasión. Ya en cuanto a los cambios entre fases, lo importante aquí es identificar esa tendencia de los datos y el nivel en cuanto a las gráficas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los cambios de tendencia, se observan variaciones en la pendiente de la recta, específicamente un decremento de pensamientos repetitivos autocríticos y un incremento de respuestas autocompasivas en la totalidad de las participantes. Los cambios de nivel evidencian en el repertorio de conductas autocríticas cambios abruptos en la mayoría de las participantes, eh, y pues se identifican en algunas unos cambios retardados con disminución progresiva de la autocrítica. Lo mismo sucede con los patrones de autocompasión, en donde se perciben cambios abruptos una vez se inicia la intervención. Aquí tenemos las gráficas de las otras participantes, quienes incluso tienen líneas de base mucho más amplias. Y el comportamiento es similar en general, líneas de base estables, con mínimas variaciones, cambios entre fases que muestran cambios abruptos en cuanto a los patrones de autocrítica y autocompasión, con una tendencia a disminuir el repertorio autocrítico y aumentar el repertorio autocompasivo. Se utilizó un estadístico no paramétrico, que es el PND, el porcentaje de datos no solapados en las medidas diarias de autocrítica y autocompasión, con el fin de precisar el tamaño del efecto y la magnitud del cambio. Lo que se puede evidenciar es que, según los criterios de los autores que se observan en pantalla, la intervención fue bastante efectiva para modificar patrones de autocrítica y de autocompasión. Además de esto, y con el fin de contrastar los valores hallados previamente, se utilizó la prueba no paramétrica TAIU, y se compararon los datos de la línea de base con el tratamiento y los del tratamiento con el seguimiento. Entonces, para el caso de la autocrítica rumiativa, al comparar la línea de base con la intervención, se evidencian cambios estadísticamente significativos con valores iguales o cercanos a -1. Asimismo, para el repertorio de autocompasión, en la comparación de línea de base con tratamiento, se identificaron valores estadísticamente significativos con valores positivos iguales o cercanos a 1. Ya para el caso de la comparación del tratamiento con el seguimiento, en el repertorio de autocrítica, se identifica que las puntuaciones del p-valor de la mayoría de las participantes no es significativo, lo cual sugiere que los cambios se mantuvieron. Dos de ellas obtuvieron cambios estadísticamente significativos, y una posible interpretación de estos datos es que después de finalizar la intervención hubo una tendencia a seguir disminuyendo patrones autocríticos. Y finalmente, en la comparación de tratamiento con seguimiento en el repertorio de autocompasión, se logran evidenciar que en la mayoría no hubo cambios estadísticamente significativos. Sin embargo, nuevamente, dos de las participantes obtuvieron valores significativos, lo cual puede asociarse con un aumento de la autocompasión, dada la práctica prolongada e incluso al finalizar la intervención. Se realizó una evaluación de la significancia clínica con el objetivo de determinar si el cambio en las variables es confiable y clínicamente significativo. Se implementó el índice de cambio fiable de Jacobson, y para esto se tuvieron en cuenta los niveles de confiabilidad y la desviación estándar de las pruebas validadas en nuestro contexto colombiano, que en este caso es el DAS-21 y el BSQ, que es el de insatisfacción corporal. Como se observan las tablas, en las pruebas del DAS-21, todas las participantes, a excepción de una de ellas, obtuvieron puntuaciones por encima del criterio de cambio, que es 9,09, en la diferencia de puntuaciones del post y el pretratamiento.
Asimismo, en el cuestionario de insatisfacción corporal, todas las participantes obtuvieron puntuaciones que superan el índice de criterio fiable, que en este caso era el 16,61, en la diferencia de las puntuaciones post y pretratamiento. Y ya a modo de conclusión, la inspección visual pues nos permite identificar que las medidas repetidas tuvieron una tendencia al decremento de conductas de autocrítica y un aumento en el repertorio de autocompasión en la totalidad de las participantes. Gracias a que se contó con múltiples mediciones pretratamiento, fue posible identificar la tendencia de los datos y lograr cierta estabilidad antes de iniciar el tratamiento. La asignación aleatorizada a los distintos puntos de línea de base permitió controlar amenazas a la validez interna, evidenciando cambios que se manifestaron únicamente al implementar las sesiones de intervención, lo cual sugiere que los efectos son contingentes al tratamiento y no se explican por otras variables, como lo son las medidas repetidas, el paso del tiempo o fluctuaciones fortuitas. Los resultados frente al tamaño del efecto ponen en evidencia que el entrenamiento en mindfulness y autocompasión fue efectivo para alterar la atención orientada hacia pensamientos con contenido de evaluación hacia la persona, vergüenza, crítica, debilidades o insuficiencia, y además para el fortalecimiento de repertorios que incluyen mayor reconocimiento y disposición frente al malestar. Estos resultados son compatibles con hallazgos previos, como lo fue una investigación en la que se demostró cómo un entrenamiento durante 13 días basado en habilidades de compasión en modalidad virtual generaba una reducción significativa de los indicadores de autocrítica. En cuanto a la comparación de las medidas de línea de base con tratamiento, pues fue interesante cómo hubo cambios estadísticamente significativos en el repertorio de autocrítica rumiativa, ya que se redujo el tiempo empleado a aspectos que generan vergüenza y a patrones de pensamiento autocríticos, y además hubo cambios estadísticamente significativos en el repertorio de autocompasión, con un aumento de comportamientos relacionados al prestar atención al malestar emocional de manera desapegada y emitir respuestas autobondadosas. Ya al hacer la comparación de las medidas de tratamiento con seguimiento, se evidencia que los cambios se mantuvieron durante 2 semanas posterior a finalizar el tratamiento, y en algunas participantes hubo una tendencia a seguir fortaleciendo las habilidades entrenadas durante el programa. Otro aspecto que resulta importante resaltar tiene que ver con la disminución de los niveles de insatisfacción corporal y de sintomatología emocional al finalizar las sesiones de intervención, siendo esto un cambio tanto estadística como clínicamente significativo, y esto es congruente con lo que se han demostrado en otras investigaciones, por ejemplo en este metaanálisis de Turk en el 2020, en donde se encontraron reducciones en los indicadores de trastornos alimenticios, preocupaciones e insatisfacción corporal, así como relaciones positivas entre la autocompasión y la percepción positiva del cuerpo, lo cual apoya los resultados de dicha investigación. En cuanto a las limitaciones, una de ellas fue la intensidad exigida para el cumplimiento de los autorregistros en las participantes, puesto que se contaban con líneas de base amplias, la muestra reducida, digamos que se controlaron amenazas de la validez interna, pero debido a que únicamente fueron mujeres, no hubo grupo control, no se pueden generalizar los resultados y esto es una amenaza contra la validez externa. El seguimiento por términos de tiempo únicamente se realizó durante 2 semanas y solo se recogieron 3 datos. Y además, 2 de los instrumentos utilizados para dicha investigación no cuentan con una validación en el contexto colombiano. Para recomendaciones de futuras investigaciones, sería importante eh, tener el reporte de conductas funcionalmente equivalentes y que no sea únicamente el autorreporte de las participantes. Contar con una muestra heterogénea, sería interesante eh, evaluar cómo es el comportamiento de los hombres en estas habilidades. Además de ampliar las medidas de seguimiento, sería también importante determinar si los cambios se mantienen en un tiempo más prolongado y dar un paso hacia la validación de los instrumentos psicométricos. Muchas gracias.